Buenos días a todos. En esta presentación, a mi grupo y a mí nos ha tocado el seminario número 3, el cual se trata sobre los conjugados, glicoproteínas y glucosaminoglicanos. Esto con el objetivo de poder comprender sus estructuras, tipos y funciones, y asimismo la síntesis de ambas moléculas a través de ejemplos. Para comenzar, es importante definir brevemente los conceptos claves que abordaremos hoy. Por eso es que comenzaremos hablando de las glicoproteínas, las cuales son proteínas que tienen uno o más carbohidratos unidos a su estructura, lo que les va a permitir intervenir en procesos vitales como la comunicación entre células, el reconocimiento celular y la respuesta inmunológica. Actúan como puentes entre el medio externo y la célula y son esenciales en funciones como el transporte de sustancias, la defensa del organismo y la regulación hormonal. Por otro lado, tenemos a los glucosaminoglicanos, los cuales son cadenas largas de carbohidratos que se encuentran principalmente en tejido conectivo. Su capacidad para retener agua y proporcionar elasticidad y resistencia a los tejidos los convierte en moléculas fundamentales para el mantenimiento estructural del cuerpo. Y ahora, teniendo en cuenta estos conceptos, mi compañera les va a continuar hablando más a fondo sobre las estructuras de estas moléculas y nos va a permitir entender mejor su funcionamiento bioquímico. Explicación de la estructura de las glicoproteínas y los glucosaminoglicanos. Las glicoproteínas son proteínas que contienen cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente. Estas cadenas pueden ser ramificadas o no ramificadas y son esenciales para la función y estabilidad de muchas proteínas celulares. Las glicoproteínas se forman mediante dos tipos de enlaces. Tenemos lo que es el N-glicosídico, donde el carbohidrato se une al nitrógeno del grupo amida de una aspargina, abreviado como ASN. Y en el caso del enlace N-glucosídico, lo que el principal azúcar que se une suele ser lo que es el N-acetilglucosamina. A partir de ahí se pueden añadir otras unidades como la manosa o la glucosa, generando estructuras más complejas y específicas. En el enlace O-glicosídico, donde el carbohidrato se une al oxígeno del grupo hidroxilo de una serina o una treonina, generalmente se une lo que es el N-acetilgalactosamina y puede extenderse con otros azúcares. Este tipo de modificaciones es frecuente en muchas proteínas y también mucinas de la superficie celular. Esto influye en lo que es el destino celular, su vida media y su capacidad para participar en procesos como la comunicación celular, la respuesta inmune o la adhesión. Por otro lado, los glucosaminoglicanos, comúnmente abreviados como GAGs, son polisacáridos lineales y no ramificados. Una característica importante es que están formados por unidades repetitivas de disacáridos, lo que significa que su estructura se basa en la repetición de pares de azúcares. Cada disacárido de los GAGs está compuesto por dos tipos específicos de azúcares. Primero, un azúcar amino. Este puede ser N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Los azúcares amino contienen un grupo amino que a menudo está acetilado, lo cual les da propiedades químicas particulares como la capacidad de formar enlaces con otros grupos funcionales. Otro tipo de azúcar es lo que es el ácido urónico. Este puede ser ácido glucurónico o ácido hidurónico. Estos ácidos urónicos provienen de la oxidación de la glucosa y se otorgan carga negativa a la molécula. Lo que le otorgan es la carga negativa, lo que es crucial para sus funciones biológicas como la atracción de agua y cationes. La imagen muestra un disacárido formado por el ácido glucurónico, lo que representa el grupo carboxilo que aporta la carga negativa, y el N-acetil de glucosamina, que contiene el grupo amino acetilado, y se puede observar cómo estos dos monómeros se enlazan formando la cadena caracterizada del GAG. Continuando, vamos a hablar acerca de su descripción a nivel celular. ¿Qué es un glucosaminoglicano o GAGs? Los GAGs son polisacáridos complejos que se componen de unidades repetidas de disacáridos, uno de los cuales es un aminoazúcar, que puede ser la glucosamina, y el otro es un ácido urónico. Son fundamentales para la matriz celular, para la matriz extracelular y en diversos procesos biológicos. Vamos a hablar acerca de su síntesis. Su síntesis está dada en el retículo endoplasmático rugoso. No directamente aquí,
pero en esta parte se van a formar los precursores de las proteínas que van a formar a los proteoglicanos, que a su vez están formados por GAGs. En la formación directa, se podría decir, de los glucosaminoglicanos está dada en el hepato de Golgi. En el hepato de Golgi, el cual es una organela clave para la formación y modificación de los carbohidratos que van a formar estos GAGs, se añaden unidades de azúcares a la proteína precursora, lo que le permite la formación de las cadenas de los GAGs. Este proceso es realizado por una serie de enzimas glicosiltransferasas que permiten la adición de monosacáridos como la glucosa, galactosa. Una vez formados los GAGs, son liberados hacia la matriz extracelular por medio de vesículas y asimismo la exocitosis. Algunos GAGs no se van a unir directamente a la membrana, como el ácido hialurónico, que se ve esparcido en esta misma, mientras que sustancias como el condroitin sulfato y la heparina se asocian a proteínas formando proteoglicanos. Los GAGs en la membrana celular. Algunos GAGs se van a anclar a la membrana mediante proteínas como vendrían a ser los sindecanos. Estos son una clase de proteínas transmembranales que van a permitir a la cadena de GAGs proyectarse desde el exterior de la célula. En este caso, su función vendría a ser la adhesión celular, migración celular y señalización de las sustancias. Como mencioné anteriormente, encontramos glucosaminoglicanos en la matriz extracelular. En ejemplo, en algunos tejidos, como el líquido sinovial de las articulaciones, encontramos ácido hialurónico, que es importante para la lubricación y evitar el desgaste. En la dermis de la piel también se encuentra el hialuronato, que es importante para la hidratación de la piel. Ahora hablemos de las glucoproteínas. Son proteínas que contienen cadenas de carbohidratos unidas covalentemente a ellas. Son muy importantes ya que cumplen diferentes funciones biológicas. Entre ellas son la adhesión celular, la señalización celular, también el transporte de moléculas y asimismo tenemos que saber dónde se sintetizan. Se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, donde las cadenas de polipéptidos se ensamblan. Durante la síntesis, los carbohidratos, como vendrían a ser la manosa o la glucosa, se van a unir a las proteínas en un proceso llamado glicosilación en el ligando. En esta fase vamos a encontrar que las cadenas de carbohidratos se añaden a la asparagina en esta proteína. Una vez pasada la etapa que ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, se van a transportar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se van a producir modificaciones en las cadenas de carbohidratos. En este caso, se van a añadir otros azúcares como la galactosa, fructosa y el ácido siálico, en un proceso llamado glicosilación o ligando. Además, el aparato de Golgi, como sabemos, etiqueta y clasifica las glucoproteínas según su destino final. En este caso pueden ser la membrana plasmática, en la secreción del espacio extracelular o el almacenamiento en vesículas. Ahora vamos a encontrar glucoproteínas en la membrana celular. Las glucoproteínas se van a insertar en la membrana plasmática, donde tienen variedad de funciones. Ejemplo, receptores de señales externas, moléculas de adhesión celular, las integrinas, las caderinas, transportadores de moléculas como la bomba de iones o canales. Continuando con las secreciones al espacio extracelular, tenemos que las glucoproteínas son secretadas fuera de la célula para realizar funciones en el espacio extracelular. En este caso tenemos las inmunoglobulinas, las hormonas como la TSH, hormona estimulante del tiroides, la luteinizante, la folículo estimulante, la hormona coriónica humana, y algunas enzimas digestivas como la amilasa tienen un origen glicoproteico. Estas proteínas tienen secuencia de señal que les permiten ser transportadas hacia el exterior de la célula. Finalmente vamos a encontrar que las glucoproteínas, algunas glucoproteínas tienen funciones específicas dentro de los lisosomas.
Por ejemplo, o bueno, un ejemplo claro, son las enzimas hidrolíticas como la ácida fosfatasa, la beta-glucosidasa, que van a cumplir funciones digestivas en estas organelas. Descripción de la síntesis de glicoproteínas y glucosaminoglicanos. Síntesis de glicoproteínas. Se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, donde las cadenas polipeptídicas se van a ensamblar. Se agrega un oligosacárido precursor rico en manosa al residuo de asparagina de la proteína. La enzima responsable de esta agregación es la oligosaciltransferasa, dándose así una glicosilación N-ligada. La proteína llega al aparato de Golgi, donde los azúcares que se habían pegado en el retículo endoplasmático rugoso se van a modificar. Se quitan algunos y se añaden otros nuevos, como ácido ciálico, fucosa, galactosa. También puede ocurrir una oglicosilación. Esto no es que pase siempre, pero puede llegar a ocurrir en residuos de serina una oglicosilación, que es donde un carbohidrato se une covalentemente al grupo hidroxilo de ciertos aminoácidos dentro de una cadena polipeptídica, dando como resultado una glicoproteína madura que puede ir a la membrana, al exterior celular o quedarse funcionando dentro. Ahora, síntesis de glucosaminoglicanos. La proteína núcleo se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, pero el proceso principalmente va a pasar en el aparato de Golgi, a diferencia del proceso anterior, que el proceso era tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el aparato de Golgi. En este caso es principalmente en el aparato de Golgi. Ok, en el aparato de Golgi es donde se va a unir a un trisacárido, a un aminoácido de serina de la proteína núcleo. Este es el punto de inicio de la cadena de los glucosaminoglicanos o GAGs. Se agregan alternativamente dos tipos de azúcares mediante la glicosiltransferasas. Uno con grupo amino como N-acetilglucosamina y otro con grupo ácido como el ácido glucurónico y o hidurónico. Se da la sulfatación, es decir, que los grupos sulfatos se van a agregar en zonas específicas con la ayuda de enzimas. Esto con el objetivo de que los gas sean muy negativos y retengan agua para que puedan dar como resultado una cadena larga, cargada, muy hidratada y que ayude a dar forma, soporte y elasticidad a los tejidos. A continuación, doy paso a mi compañera. Las funciones de las glicoproteínas y los glucosaminoglucanos. Comenzaremos con las glicoproteínas, ya se sabe que son las proteínas conjugadas con cadenas de carbohidratos. Entre sus funciones principales van a destacar la adhesión celular. Por ejemplo, las integrinas son glicoproteínas que median la unión de células a componentes de la matriz extracelular, como el colágeno. En patologías como el cáncer, la glicoproteína CD44 va a facilitar la adhesión de células tumorales en tejidos distantes, promoviendo la metástasis. También lo tenemos como respuesta inmunológica, que es cuando las inmunoglobulinas, como la IgG, que son glicoproteínas que reconocen antígenos específicos en patógenos, iniciando así su neutralización. Tenemos la señalización endocrina, que es cuando hormonas glucoproteicas, como la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y la FSH, que va a ser la hormona folículo estimulante, regulan los procesos fisiológicos mediante la interacción con sus receptores de membrana. Y por último tenemos la protección de superficies epiteliales, que serían las mucinas, glicoproteínas ricas en carbohidratos, formando una barrera viscosa en el tracto gastrointestinal y respiratorio contra agentes químicos microbianos. Ahora los glucosaminoglucanos, o GAGs. Son polisacáridos lineales con alta densidad de carga negativa, lo que les va a conferir capacidad hidrofílica. Sus funciones incluyen la resistencia mecánica, que es el coditrinsulfato en el cartílago articular, cuando absorbe fuerzas de compresión durante su movimiento. Su degradación en osteoartritis va a contribuir a la pérdida de integridad del tejido. También tenemos homeostasis hídrica, que es el ácido hialurónico presente en la dermis y en el líquido sinovial,
Forma redes que retienen agua manteniendo la turgencia cutánea y la lubricación articular. La regulación en procesos biológicos es cuando el heparansulfato va a interactuar con factores de crecimiento como el VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, modulando los procesos como la angiogénesis y la respiración tisular. También tenemos defensa frente a patógenos. El dermatansulfato en la piel inhibe la adhesión de bacterias como la Staphylococcus aureus a tejidos dañados. Bueno, ahora continuaremos con el caso clínico relacionado a glicoproteínas y glucosaminoglicanos. Paciente masculino de 58 años con antecedentes de hipertensión controlada acude al hospital por presentar dolor abdominal persistente, pérdida de peso progresiva y coloración amarillenta en piel y mucosas. En la evaluación clínica se evidencia ictericia leve y masa palpable en la región epigástrica. Los estudios de imagen y la biopsia confirman el diagnóstico de adenocarcinoma ductal del páncreas. Tras iniciar el tratamiento con quimioterapia convencional, gemcitabina, el paciente no muestra mejoría clínica ni reducción del tumor. Ante la falta de respuesta, se solicitan estudios moleculares del microambiente tumoral, los cuales revelan elevada acumulación del ácido hialurónico y alta expresión de CD44 en las células tumorales. En este caso, el paciente va a presentar un adenocarcinoma ductal del páncreas, el cual es un tipo de cáncer conocido por tener un microambiente tumoral muy denso y resistente al tratamiento. A su vez, se va a detectar una acumulación anormal de ácido hialurónico, el cual es un glucosaminoglicano presente en la matriz extracelular y al estar presente en un entorno tumoral, su producción va a aumentar considerablemente, generando una barrera densa que va a impedir que la quimioterapia penetre con eficacia en el tumor, y esto va a generar que el tratamiento no funcione como se espere. Además, las células tumorales van a tener niveles elevados de CD44, una glucoproteína que actúa como receptor del ácido hialurónico, y cuando estas dos se junten, se activan señales dentro de la célula que van a favorecer su crecimiento, su resistencia a los tratamientos y la capacidad de sobrevivir por más tiempo. Y esto hace que el tumor se vuelva más agresivo y difícil de tratar. Pero una posible estrategia terapéutica es el uso de hialuronidasa, la cual es una enzima que degrada ácido hialurónico acumulado y así va a poder mejorar la penetración del fármaco. Y también otra posible solución sería el uso de bloqueadores CD44 para evitar que la célula siga recibiendo señales que favorezcan su crecimiento y resistencia. Ahora, para finalizar, vamos a pasar con las conclusiones. Conclusiones. Las estructuras de glicoproteínas, glucosaminoglucanos, son elementos clave tanto en las células como en los tejidos. Las glicoproteínas se caracterizan por tener azúcares oligosacáridos unidos a proteínas mediante enlaces N y O glicosídicos, mientras que los GAG están formados por unidades repetitivas de disacáridos cargados negativamente. Esta estructura particular les permite cumplir funciones muy importantes como facilitar la adhesión celular, participar en la señalización entre células, proteger superficies celulares y dar soporte a la estructura de los tejidos. En la otra conclusión tendremos que la síntesis de glicoproteínas y GAGs es un proceso muy importante y muy coordinado que ocurre principalmente en el retículo endoplasmático y en el aparato del Golgi. Por ejemplo, en el caso de las glicoproteínas, la unión de N-glicanos a proteínas plasmáticas ocurre en pasos bien definidos y con gran ayuda de enzimas especializadas. En cuanto a los GAG, el ácido hialurónico se sintetiza directamente en la membrana plasmática y se libera al exterior celular para formar parte de la matriz extracelular. Comprender estos procesos no solo ayuda a entender cómo se ensamblan estas moléculas, sino también por qué los errores en su síntesis pueden estar detrás de enfermedades como ciertos trastornos genéticos o incluso el cáncer.